Te saludo en esta hora, que Dios te bendiga y muy bienvenido al canal Mi Mensajero. Canal que tiene por objetivo escudriñar las escrituras, efectuar estudios bíblicos profundos y poder enriquecer nuestra vida espiritual. Si me acompañaste en el video anterior, en la introducción de este estudio titulado Los Postreros Días, pudimos seleccionar una serie de versículos bíblicos que nos mencionan esta frase haciendo alusión a los últimos días. Y queremos enriquecer nuestra vida y entender qué tiempos son aquellos, cuándo comenzaron, cuándo terminan, de qué se tratan, qué cosas nos advierte Dios por medio de la palabra para esos días. Y bueno, ha llegado el momento de comenzar y dar marcha a cada uno de estos versículos y como te dije anteriormente, el primer versículo que vamos a analizar es Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, junto a otros pasajes, pero vamos a partir desde este pasaje bíblico y nos vamos a sumergir a escudriñar lo que Dios quiere revelarnos y mostrarnos en este segundo estudio titulado Los Postreros Días. Así que, sin más que agregar, te dejo con la palabra y que sea de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, aquí está el versículo que queremos atacar, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hemos leído Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, y si tú tienes ocasión de leer los versículos anteriores, este capítulo 1 y estos pasajes anteriores nos dan a conocer una cosa en especial, una cosa en particular. Las ricas y abundantes bendiciones espirituales que tú y yo hemos recibido por medio de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo. Bueno, dentro de todas estas grandes bendiciones se encuentra una no menos importante, y es la que expresan el versículo 9 y 10. Dicen estos versículos que nos dio a conocer un misterio que Dios tenía propuesto en su voluntad eterna. Reunir todo en Jesucristo, revelar a Jesucristo en un momento de la historia. Ese es el misterio que Dios se había propuesto dentro de sí mismo. Como cristianos, como creyentes, fundados en la palabra, creemos en la divinidad de Jesús, que Jesucristo es Dios. Amén. Ahora bien, a pesar de que Él es eterno, y por ejemplo, como nos decía Primera de Pedro 1:20, que estaba destinado Jesús desde antes de la fundación del mundo, un pasaje que nos daba a entender la eternidad de Jesucristo, o cuando estaba con los fariseos, y Él les dice que yo soy antes que Abraham, y así en muchos otros pasajes bíblicos, la palabra nos da a conocer la divinidad, la deidad y la eternidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Desde esta perspectiva, amados, nosotros tenemos que comprender algo. A pesar de su eternidad, cuando Jesucristo toma forma de siervo, cuando el Verbo se hace carne y se manifiesta en la tierra, fue en cierto momento de la historia. No fue ni antes, no fue ni después. Fue en el momento que Dios se había propuesto. Y eso tú y yo entendemos que fue, según el registro histórico, arqueológico, bíblico y de toda fuente, fue hace casi 2000 años. Y no en vano, hoy estamos en el año 2022, según el calendario gregoriano, basado en los 365 días solares. Hace 2022 años que Jesucristo se manifestó en el mundo. Nuestro Señor y Salvador tomó forma de carne y vino a esta tierra. Esto es lo que nos está dando a entender Efesios 1, 9 y 10. Este misterio oculto que no se dio a conocer antes, sino que Jesucristo se manifiesta en cierto momento de la historia, y no solo eso, sino que reúne
todas las cosas en ese periodo de tiempo. Ya eso la Biblia lo llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Un término, ese término dispensación tenemos que estudiarlo y analizarlos. Y te pido que te quedes con esa información de que Dios el Padre, al haber manifestado a Jesucristo en cierto momento de la historia, allí efectuó toda la revelación, toda la manifestación del poder de Dios. Y todo ello, como lo hemos leído, se observa y se alcanza. Y no solo eso, también se reciben y se disfrutan por medio de Jesucristo, porque Él reúne la completa divinidad, la completa voluntad, la completa manifestación de Dios a los hombres. Toda esta potencia, toda esta gloria manifestada en los postreros días, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, podemos comprenderla con ciertos pasajes de respaldo y de apoyo. Por ejemplo, podríamos leer Hebreos, otro pasaje que citamos como parte de este estudio, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 en adelante, del 1 al 4. Hebreos, mire lo que nos dice acerca de la naturaleza del Hijo. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Un pasaje impresionante, Hebreos 1, del versículo 1 al 4, donde podemos apreciar la divinidad de Jesucristo. De este pasaje de Hebreos capítulo 1, mire lo que nos dice el versículo 1, para poder comprender lo que nos decía Efesios acerca de la manifestación de Jesucristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hebreos nos dice que Dios en el pasado, antes de que Jesucristo fuera manifestado, habló muchas veces. ¿Y de qué manera hablaba Dios en el pasado? Por medio de los profetas. Los profetas hebreos, Moisés, Jeremías, Ezequiel, Isaías y todos los profetas que Dios envió, traían un mensaje al mundo, la palabra. La palabra de Dios era el mensaje para confrontar el corazón del ser humano y llamarlo al arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto? Y eso se complementa con lo que dice Juan. En el capítulo 1 de Juan, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué interesante, hermanos, al comparar Juan capítulo 1, del versículo 1 al 3, y Hebreos capítulo 1, ¿qué quiero darte a entender, amigo, amiga y hermano? Que Dios en el pasado habló muchas veces, su palabra, por medio de la boca de los profetas, entregaba el mensaje al pueblo hebreo, y también a ciertos gentiles claramente, los llamaba al arrepentimiento, los confrontaba. Y por eso la palabra nos dice en Hebreos que Dios habló muchas veces. Pero ¿qué nos dice Juan? Que el verbo es Jesucristo, Jesucristo es la palabra. Si bien Dios trajo el mensaje por medio de la boca de los profetas,
Hubo un momento de la historia en que Dios ya no envió más profetas para hablar sus palabras, sino que la palabra se transformó en carne. El verbo se hizo carne y descendió a la tierra. Es decir, como nos decía Efesios, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en los postreros días, Dios manifestó al verbo hecho carne, Jesucristo. Y ahora ya no salía la palabra de la boca de los profetas, sino que la misma palabra de Dios estaba frente a los hombres manifestada. El verbo, el Hijo, el que era en el principio con Dios, el que dice la palabra que todo fue hecho por Él, que todo ha sido hecho, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo el universo, el que representa la gloria de Dios, la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, aquella palabra se manifestó a los hombres, tomó forma de carne y ya Dios ya no habló más por profetas. Ahora Dios dijo, es momento, como decía Efesios, de reunir todas las cosas en Jesucristo. Es momento de que el Hijo, el Verbo, la palabra, se manifieste y traiga el mensaje definitivo a los seres humanos. El mensaje de gracia, de salvación y de arrepentimiento a través de la fe. Y luego de la manifestación de Jesucristo, quedaron los apóstoles regando este mensaje de Jesucristo y ahí se cierra el compendio bíblico y eso es lo que la Biblia nos ha dejado como testimonio para que nosotros no andemos buscando por allá y por acá dirección, camino, significado, porque el pasaje de Efesios 10 ha sido muy claro. Dios te ha dado a conocer este misterio y que ya todo fue reunido en Jesús. Todo fue expresado en el Hijo. Todo lo que Dios tenía que consumar y que había prometido desde la antigüedad fue manifestado en Jesucristo. Y este hecho, qué interesante, que decíamos que Jesucristo es eterno, es la preeminencia del Verbo, y Jesús aparece velado, escondido de forma misteriosa en pasajes del Antiguo Testamento, con Abraham, con Daniel y en muchas otras partes. No dice directamente que era Jesús, pero el discernimiento espiritual, el estudio y la comprensión más profunda de estos pasajes por medio de la revelación del Espíritu nos muestran que Jesucristo ya existía desde el principio, estuvo apareciendo constantemente en el Antiguo Testamento, pero Dios manifiesta y hace la aparición del Verbo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y no sin dejar atrás, hermano, todo lo que nos decía Juan y Hebreos, la divinidad del Hijo. Qué interesantes palabras de Hebreos donde nos dice que Él es el resplandor de la gloria, la imagen de la sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y que efectuó la purificación, la limpieza de tus pecados y de los míos. Y ascendió al Padre, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que con esta revelación para nosotros en esta hora de entender, y vuelvo a repetir, de que Dios el Padre manifiesta la palabra en estos postreros días y de forma definitiva, porque dice que reúne todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y esta palabra dispensación va a ser un término que tengo que analizarlo, amados, de una manera en la cual no solo tú que quizás tienes algún conocimiento bíblico y doctrinal de la palabra, sino también explicarlo para una persona que quizás
no lo comprende, que es más nuevo quizás, porque no es un término sencillo aparentemente, pero podemos intentar retratar un estudio completo y para esta parte es muy esencial el uso de imágenes y de la pizarra para poder entenderlo. Bueno, para tener una mejor comprensión de los textos, de los tres textos que hemos analizado y visto en resumen, y poder establecer un mismo idioma entre todos y representar todo esto que queremos profundizar, amados, vamos a partir diciendo lo que nos expresaba Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, que la palabra, el verbo, o bien Jesucristo, existen existen desde antes que todo fuera creado, desde el principio, desde la eternidad. Y eso lo respaldábamos con Primera de Pedro 1:20, que nos decía Primera de Pedro 1:20 que Jesucristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros días. Es decir, el verbo Jesús existía desde antes, en la dimensión eterna, que no está regida por el tiempo, el espacio y la materia, lo que está fuera de esta existencia, donde tú y yo anhelamos un día volar para encontrarnos con nuestro Creador. Ahora bien, en base a esa premisa, Dios decide crear el universo, eh, potestades, ángeles, cielo, tierra, mar, el ser humano, etc. Se habla de la existencia de un mundo preadámico, donde está la rebelión de Lucifer, los ángeles caídos, etc. Pero no queremos centrarnos en eso. Entonces vamos a partir del inicio y vamos a proponer como inicio la creación de Adán, cuando Dios decide crear al ser humano. Recordando que en la creación de Adán ya existía Jesucristo, el Eterno. Amén. Ahora bien, el tiempo se dice que han pasado casi 6.000 años desde la creación de Adán. Este sería el año cero. Eso lo vamos a ver dentro de este mismo estudio y dentro de este mismo término dispensación con más profundidad unos minutos más adelante. Con más profundidad. Pero vamos a darle, y los eruditos y los estudiosos de la palabra afirman que aproximadamente redondean casi los 6.000 años desde la creación de Adán. Entonces aquí el tiempo empieza a avanzar, hermanos. Y luego que estaba Adán, al principio, después vemos la aparición de Noé, Noé el diluvio, ¿se acuerdan? El diluvio de agua, después aparece Abraham, Moisés, los profetas, y en cierto momento de la historia hace irrupción Jesucristo. Jesucristo entra en la escena mundial. Hace aproximadamente 2022 años según el calendario gregoriano. Aquí es cuando se manifiesta el verbo, la palabra. Eso es lo que tratábamos de entender. ¿Y qué otra cosa decíamos? Hebreos nos decía que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. ¿Cuándo? En el pasado. Desde Adán en adelante, Dios habló de muchas formas. Habló a través de Noé, pregonero de justicia, de Enoc,
quien caminó con Dios y fue traspuesto. Abraham, que fue declarado justo, el padre de la fe. Moisés, aquel siervo humilde del Señor que tuvo que soportar a este pueblo de Israel rebelde. Los profetas que fueron apiedrados, torturados y asesinados por el pueblo de Dios por rechazar este mensaje, la palabra de la boca de Dios que ellos traían para confrontar al pueblo. Entonces Hebreos nos decía que Dios habló muchas veces y de muchas maneras durante todos estos tiempos, casi 4000 años, hablando al pueblo escogido en la antigüedad. Ese es un tema muy interesante que podemos tratar en otro momento. Bien, ¿y qué nos dice después? Hebreos 1, en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, ya Dios no envía más profetas, sino que hace aparición el Verbo, Jesucristo, en este año cero. Cierto que de aquí hacia atrás se habla antes de Cristo y de aquí para adelante se habla después de Cristo. En los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días entonces, amados? Desde que Jesucristo entra al mundo hasta nuestros días. Toda esta época de tiempo, la Biblia la titula como los postreros días. Desde Jesucristo hasta hoy. Y vamos en avance. Van avanzando todos estos años, estos casi 2 milenios o 2 milenios como queramos decirlos, porque hay algunas diferencias en cuanto al calendario. Pero a modo general, el Hijo es manifestado, como dice Hebreo, en los postreros días. Nos ha hablado en este tiempo por Jesucristo. Y Dios ya en este tiempo reveló todo lo que tenía que decirle al ser humano. Amén. Bien, ya habiendo visto un poco de Hebreos y de Juan, ahora podemos entrar más profundamente en el término dispensación que voy a explicar a continuación. Y en lo siguiente, amados. El término dispensación hace alusión a la administración. A la administración es el término griego oikonomía, que tiene una similitud con economía y nos da a entender administración o mayordomía. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios administró en el tiempo antiguo a través de diferentes pactos con sus hijos, con sus escogidos, con aquellos hombres fieles a él. Con Adán, luego de Adán estuvo Noé, Abraham, etcétera. Dios llevó a cabo diferentes administraciones, amados. Cuando estaba Adán no existía el pecado. Todo era perfecto. Había un propósito, cuidar el árbol. ¿Y qué pasó? Se perdió ese propósito. Fracasó el ser humano. Por tanto, Dios tuvo que continuar su trato con el hombre, llevar a cabo otra administración, porque esa administración el hombre fracasó. Y lo llevó a cabo después con Noé. ¿Y qué pasó? Dice que Noé halló gracia delante de Dios y Dios juzgó al mundo por causa de la fe de Noé. Eso lo expresa Hebreos capítulo 11. Es decir, el mundo fracasó con Adán, luego con Noé. Dios ve el pecado, ve que los hombres se mezclan que las hijas de los hombres se mezclan con ángeles caídos, engendran gigantes, todo un tema muy misterioso. Y Dios destruye el mundo por medio de un juicio de agua. Y ahí Dios hace otros pactos, lleva a cabo otra administración con Noé, que es diferente a la que tenemos hoy. Luego con Abraham hace una promesa, le dice, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Después de Abraham viene la descendencia, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel, y continúa avanzando esta flecha de tiempo con diferentes administraciones. Luego Moisés, y Dios
entrega su ley. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan esta hora, que el término dispensación hace alusión a que Dios fue administrando la creación de distintas maneras. Y eso es evidente, y eso es lo que vamos a retratar en un gráfico más completo para que no quede ninguna duda. Y Efesios 1:10 nos dice que Dios reunió todo en Jesucristo. Aquí, en la aparición del Verbo, en la manifestación del Hijo, es cuando Dios reúne todas las cosas. Todas las cosas las reúne en Jesucristo y aquí es consumado el plan de Dios. ¿Por qué? Porque con Jesucristo, su ministerio, su muerte, su resurrección y su derrota frente a la muerte y el imperio de Satanás, nos hace aceptos, nos da todas estas promesas y estas bendiciones que habla Efesios y que tú y yo estamos recibiendo en este tiempo, en esta dispensación, en esta administración que es distinta a la que vi en el pasado. Aquí hay otra situación. No estamos en el estado de Adán de perfección. No estamos bajo la ley. Otro tema de conflicto y muchas otras cosas. Es otro pacto, otra administración. Y eso es lo que nos da a entender Efesios, y este es el centro del estudio que queremos analizar, hermano. La dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, la última administración de los tiempos. ¿Qué falta para que se acabe la historia del ser humano? Bueno, eso es lo que queremos ir analizando y estudiando a través de esta palabra. Y a todo esto le llamamos los postreros días. Y todos los pasajes que vimos en la introducción, los apóstoles de Jesucristo nos muestran las advertencias que tú y yo debemos tener presentes en este tiempo para no sucumbir y no fracasar como Adán y como muchos hombres de Dios que lamentablemente fracasaron. No todos, porque muchos alcanzaron el propósito, pero sí muchos fracasaron también. Entonces Dios quiere que estemos alerta, atentos y que en estos postreros días, en estos últimos días, en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, con la aparición de Jesucristo, ya todo ha sido revelado, todo fue manifestado, todo lo que estaba en el cielo y en la tierra fue expresado por medio de Jesucristo, y hoy tú y yo podemos alcanzarlo y podemos estar mejor preparados para enfrentar lo que hoy se vive, porque ciertamente, ¿qué esperamos? Que se acabe esta administración y que regrese Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice, como en los días de Noé, bebían, comían, se casaban, se embriagaban, así será la venida del Hijo del Hombre. Todas estas cosas queremos ir comprendiendo y analizando a través de este estudio, y eso es lo que yo quería compartirles, y es como un breve resumen a lo que expresa Efesios, Juan y Hebreos, la eternidad de Jesucristo, la palabra que Dios habló muchas veces, pero que fue manifestada en este último tiempo, en esta última administración. Y eso es lo que queremos ir profundizando, y espero que con este gráfico tú le puedas ir poniendo pausa a medida que fui dibujando, vayas enlazando las piezas, y la intención es que para quien sea más nuevo o que no tenga tanto conocimiento bíblico, más adelante podamos hacer un gráfico más claro o colocar un pantallazo, una imagen más completa y práctica, donde todos nosotros, de alguna manera muy práctica, podamos resumir la Biblia entera a través de la historia. Porque en el fondo la Biblia es un libro que retrata la historia del ser humano desde Adán hasta nuestros días, y podemos hacer algún ejemplo de plano para que sea bien comprensible conocer cuándo apareció Abraham, cuándo apareció Moisés, cuándo apareció Jesucristo, en qué momento estuvieron los apóstoles, etcétera, etcétera. Y así tengamos un cuadro claro y podamos comprender mejor todas estas cosas. Espero que esto sea de bendición y que se haya podido comprender mejor a través de esta pequeña explicación paso a paso que quise hacer. Bendiciones. Bueno, mis hermanos y hermanas,
para ir cerrando ya este estudio, este segundo estudio, y habiendo analizado estos pasajes bíblicos y profundizado con pizarra para una mejor comprensión, vamos a hacer las últimas acotaciones que son necesarias acerca de este término dispensación que nos menciona Efesios 1:10. Este término, en la palabra griega dijimos, la raíz original de esta palabra etimológica viene de oikonomía, esta es la palabra en el griego, y el significado original habla de una administración o una mayordomía, como vimos en un principio aquí en la pizarra. ¿Qué nos quiere decir más profundamente esta palabra? ¿Qué otra riqueza podríamos extraer? Bueno, esta palabra nos habla de un conjunto de funciones que se ejecutan para gobernar y organizar una comisión o un encargo. Pongamos un ejemplo para entender mejor este término. Supongamos que tú te vas a ir de viaje y tienes un buen amigo en tu barrio que puede cuidar tu hogar mientras tú te vas. Entonces tú vas a tu amigo y tú le encargas tu casa, tú le dices, mira, me voy a ir de viaje por un tiempo, necesito que te hagas cargo de los animales, de las plantas, de la limpieza del hogar, lo que sea. Quiero que cuides mi casa mientras yo no estoy. Hazme ese favor. Eso tiene relación con la palabra dispensación, con la palabra administración. Administrar y hacerse cargo de algo. ¿Y dónde podemos ver un ejemplo de esto? Por ejemplo, la parábola de Lucas capítulo 20, la parábola de los labradores malvados, que me encantaría poder exhortar y profundizar, pero solamente vamos a leer el versículo 9, que dice que, hablando Jesús, dice que comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Lucas 20, 9 y 10. Las parábolas son comparaciones y ejemplos que Jesucristo utilizaba para poder revelar misterios celestiales, para que el ser humano terrenal pudiera comprender cosas espirituales. Una parábola entonces es una comparación. En esta parábola vemos este mismo ejemplo que yo les comentaba. Jesucristo les dice que un hombre plantó una viña y que se la arrendó a unas personas, a unos labradores, y que él se fue y se ausentó por mucho tiempo y que luego regresó y envió un siervo a estos labradores para ver cómo estaba todo, para que le diesen algún fruto. Pero estos labradores golpearon a este siervo que el dueño de la viña envió y le enviaron con las manos vacías. Aquí hay una riqueza profunda y espiritual tremenda que no toca analizar ahora, pero lo que podemos apreciar aquí es este término dispensación. Para nuestro caso espiritual, entonces, Dios es dueño y soberano de todo lo que existe. Él es el creador. Él es el dueño de esta viña, de la tierra y de la plenitud de ella, como expresa la palabra. Él decide que sean los seres humanos quienes administren, quienes organicen, quienes efectúen la dispensación de su creación. Dios ha hecho responsable al hombre. Tú y yo somos responsables de la creación de Dios. Y por eso Dios le mandó a Adán que cuidara del huerto, que administrara el huerto. Y así con los diferentes hombres a través del tiempo y así también con nosotros. Dios nos ha arrendado esta viña para que nosotros la administremos y la cuidemos bien. Eso tiene relación con la dispensación. Y este ejemplo de la parábola es un tema que ataca al pueblo de Israel, donde aquí se expresa que los labradores golpearon y enviaron con las manos vacías a aquellos siervos que Dios enviaba a supervisar su creación, su viña, su administración. ¿Quiénes eran estos siervos?
los profetas que el pueblo rechazaba, que traían la palabra de Dios, que traían el mensaje al pueblo y que Dios esperaba que estas personas dieran fruto de su administración, de su creación, pero que hacía el pueblo, les golpeaba y les enviaba con las manos vacías. Dios no quiere que nosotros en este tiempo, en esta dispensación, en esta administración, tú y yo siendo mayordomos y administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, los talentos y dones, Dios quiere que tú los puedas administrar bien y tú le des fruto. Es un gran propósito e intención en nuestra vida espiritual. Entonces, con este ejemplo creo que se ha podido retratar mejor este término dispensación. Y bueno, finalmente podemos ver que producto de la caída del hombre mediante Adán, el engaño de Satanás y del pecado, se perdió el propósito original e inicial de Dios. Por tanto, la mejor forma o una manera alternativa de la cual podríamos definir el término dispensación sería el siguiente: Dios guiando al hombre a través de los tiempos para restaurar y recuperar el propósito inicial. Es decir, Dios a través de las edades, a través de los tiempos como la pizarra, está tratando con el hombre, contigo y conmigo. Tú eres mi siervo, te he dejado a cargo esta administración, esta dispensación, y quiero que tú me des fruto. Quiero que tú me des mucho fruto, amado. Y nosotros vamos a ser buenos o malos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Queremos ser buenos administradores y trabajar para recuperar el propósito inicial de la creación. Aquel propósito que se cumplirá cuando Jesucristo venga a instaurar su reino, y por ello trabajamos día a día. Así que quería entregar este complemento al estudio donde se comprende mejor este término de administrar, donde Dios nos ha hecho responsables de esta administración en la tierra, y así podemos pasar en el tercer estudio posterior que viene más adelante a estudiar con más claridad las dispensaciones, las diferentes administraciones, y allí ya vamos a entrar más profundamente quizás en temas proféticos y escatológicos, en donde podamos orientarnos mejor en qué etapa de tiempo estamos y podamos comprender más claramente qué falta para que nuestro amado regrese y para que en estos postreros días se termine de cumplir todo y cómo nosotros podemos llevar a cabo una buena vida agradable a Dios y fuerte en el Espíritu para, para nuestro Redentor, nuestro Salvador, y, y podamos entregarle, rendirle a Él eh, con nuestros talentos y con nuestros dones las recompensas que Dios espera de nuestras vidas, porque nos ha dado capacidades y nos ha hecho responsables de lo que Él ha creado. Así que los dejo, les deseo una excelente semana y les voy a dejar una imagen, que es la imagen que vamos a tratar de comprender y estudiar el próximo estudio, y con eso damos por finalizado en esta ocasión esta palabra. Así que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que su gracia te reviste y te llene por completo. Te invito a suscribirte, a compartir esta palabra, este mensaje en tus redes, y que pueda llegar a otras personas, porque la intención de este canal es que con el tiempo podamos ir subiendo otros estudios y podamos abordar temas para aquellos que están lejos de Dios también. Temas acerca de la salvación, la fe, la gracia y muchas otras cosas que son necesarias comprender para que más y más almas lleguen y alcancen salvación, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Así que suscríbete, déjame tus comentarios, hazme cualquier pregunta que tú quieras, dale un me gusta si te gustó el video,
y nos vemos en el próximo estudio. Te dejo la imagen que vamos a estar tratando para que desde ya te puedas adelantar. Un abrazo.